Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en esta última mesa de diálogo del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUC 2023 sobre enseñanza de artes escénicas y discapacidad. Nos acompañan María del Pilar González, más conocida como Mapi, que ella es la coordinadora de bienestar de la Facultad de Artes Escénicas. Bueno, me presento yo soy Alejandra Vieira, antes era gestora de investigación en el Departamento de Artes Escénicas y actualmente especialista de creación en el Vicerrectorado de Investigación, y nos va a acompañar también la magíster Carmen Sandoval, que en unos breves minutos nos va a estar acompañando también. Ella es efectivamente especialista en el tema, pertenece al grupo de investigación, recuérdame el nombre. Ella es directora de carrera de educación. Y bueno, vamos a comenzar comentándoles un poco sobre este proyecto que tenemos en conjunto, tanto de la Facultad de Artes Escénicas como el Departamento Académico de Artes Escénicas, que es esta presentación que pueden ver aquí, que es la guía de enseñanza de las artes escénicas con enfoque inclusivo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comentarles que este proyecto es parte de la unidad de artes escénicas, involucra tanto a la facultad como al departamento. Es el proyecto ganador del Fondo RCU de Responsabilidad Social para Unidades Académicas 2023. ¿Por qué empezar con una imagen donde hay un aula de Fares? Fares es la Facultad de Artes Escénicas, donde en medio de la sala se encuentra un elefante. Hemos conversado mucho de diferentes temas en la facultad, de diferentes necesidades, y algo que hemos visto que no se aborda en su total dimensión, tal cual un elefante, son las discapacidades, ¿no? Discapacidades visibles, no visibles, condiciones del neurodesarrollo, como pueden ser autismo, TDAH, TDA. Y muchas veces ocurre esto, ¿no? Ya estamos en un aula, ya todo está fluyendo y en el medio de la sala tenemos un gran elefante sobre el cual no se habla, no se conversa, no se dialoga. Pero también creemos que esto no ocurre solo en la facultad, creemos que esto ocurre en la universidad, ¿no? En todas nuestras facultades, en diferentes escenarios, en diferentes espacios, de pronto no solo con estudiantes, con docentes, con administrativos, que tienen diferentes condiciones de las cuales no las hacemos visibles, ¿no? No permitimos que cada una tenga un rol preponderante tal como tendría cualquier otro estudiante en este caso. En esa línea, en el Departamento de Artes Escénicas empezamos a recibir algunas preocupaciones de nuestras y nuestros docentes, ¿no? De pronto, claro, además, bueno, hay todo un proceso, ¿no? Por el cual el estudiante mismo es quien aquí en la universidad tiene que decidir si quiere declarar su condición, ¿no? Entonces, y que tampoco es algo que tú sepas, de por sí se le comente a todos los profesores de la carrera, sino que es algo que me parece que se lo comunican antes de que le toque enseñarle ese semestre, ¿verdad? Claro, cuando empieza el semestre, dependiendo si los estudiantes han dado la autorización,
esto puede ser compartido con los docentes, ¿no? Entonces, parte de lo que les va a contar ahorita Alex, qué cuestionamientos, qué preguntas surgen, ¿no? Claro, en ese momento, ¿no? Cuando justo ya les toca dictarle a este estudiante, entra la preocupación y acuden al departamento con estas preguntas, ¿no? ¿Eso significa que tengo que cambiar todo mi curso? ¿Dónde puedo pedir ayuda? ¿Dónde puedo encontrar más información sobre inclusión? ¿Cómo me vinculo con un estudiante con discapacidad? Y además en la diversidad que existe en este campo, ¿no? No sé cómo preguntarle, cómo hablarle del tema. Sé muy poco sobre diversidad e inclusión, por dónde empiezo. Y además la preocupación que viene con la premura, ¿no? De saber que ya es en ese semestre tiene que enseñar a esta o este estudiante, ¿no? Necesito ayuda con este estudiante. No lo sé, no estoy seguro, porque a veces también pasa que no necesariamente es que ese estudiante tenga una discapacidad, sino que el docente nota algo particular, no sabe si hay una condición, no hay una condición, y al mismo tiempo, precisamente por eso, no sabe si debe preguntar, no preguntar, qué se hace en esos casos, ¿no? Tengo dificultades en enseñarle, pero eso tampoco quiere decir que yo tenga que asumir que hay una discapacidad. Entonces, ¿qué hago, no? Se llenan de preguntas, se llenan de ansiedades, particularmente, además, en la Facultad de Artes Escénicas somos una facultad donde se trabaja con el cuerpo, donde se trabaja en contacto con el otro, y eso hace que todo lo que tenga que ver con las diversidades de las personas esté muchísimo más a flor de piel y requiera como una atención mucho más inmediata, ¿no? Como, justo por eso me parece fantástica la metáfora que ha puesto Mapi, que es un elefante en la habitación, porque realmente en estos casos es tal cual, ¿no? Es algo que no puedes como decir, bueno, que veremos cómo nos vamos adaptando, igual no creo que pase este gran problema, porque, por ejemplo, acá también hay un ejemplo, ¿no? En una clase de danza, ¿qué pasa si tienes un estudiante con una discapacidad física? ¿No? O sea, no puedes no hablar del tema y al mismo tiempo también te preguntas, ¿este estudiante se sentirá cómodo con que yo le hable de este tema, pero al mismo tiempo no puedo no hablarle del tema? Y claro, es un poco, recibíamos estas preocupaciones, tanto en la dirección de estudios como en el departamento de artes escénicas, y frente a eso es que surge la necesidad, que vemos aquí en la siguiente diapositiva, donde los docentes requieren acompañamiento, asistencia, cuando tienen estudiantes con algún tipo de discapacidad visible o no visible o alguna condición específica del desarrollo, y al mismo tiempo los docentes requieren información básica y apoyo para desarrollar materiales y recursos para sus clases. Y eso también incluye una información que les permita no entrar en pánico cuando de pronto saben que en su clase van a tener un estudiante con discapacidad, o de repente cuando perciben algo que los hace dudar, los hace pensar si de repente hay alguna condición de discapacidad o no, ¿no? Como creo que algo que siempre nos va a dar seguridad, y por eso es tan importante el espacio de la universidad, es conocer, aprender, saber sobre algo para de pronto dejar de tenerle miedo, ¿no? Que es una emoción muy humana a alguna situación o experiencia con la que nos tengamos que enfrentar. Sí, y ahí también añadir, ¿no? ¿Quiénes son los estudiantes que en este momento se encuentran en nuestras aulas? Los estudiantes que en este momento se encuentran en nuestras aulas no solo son estudiantes que han atravesado la pandemia, sino que también son estudiantes que en su niñez o su adolescencia no necesariamente han recibido un acompañamiento o un diagnóstico, o sus familias tampoco lo han compartido con ellos, ¿no? Esa ha sido una tradición, como una costumbre, que por prevención no se le dice a la persona qué condición tiene. Y de alguna forma también recae en el docente el, ok, pero parece que no sabe qué tiene, cómo lo ayudo yo. Entonces, a partir de eso, nos empezamos a preguntar en la unidad académica, ¿cómo hacemos? Porque la universidad tiene, dentro de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, tiene la oficina que se encarga, es un programa específico de atención a la inclusión de estudiantes, donde los estudiantes tienen que registrarse voluntariamente, ¿no? Algunos lo hacen desde la admisión,
y lo registran en el momento de su admisión, especialmente cuando tienen carnet de CONADIS, pero la mayoría no lo hace. Entonces, ese registro se va diluyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no, ya cuando llegan a la facultad, no se sabe toda esa cantidad de estudiantes que puedan requerir algún tipo de soporte o apoyo. Adicionalmente a ello, es importante que sepan que una de las particularidades de artes escénicas es que recibimos ingresantes, ¿no? Estudios generales de letras, estudios generales de ciencias. Entonces, sí recibimos chicos que acaban de transitar del colegio hacia la universidad. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos con el proyecto? Hacia dar una mirada justamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, que no recae solo en el estudiante, sino también recae en el docente. Y una de nuestras preguntas ha sido, entonces, ¿quién lo hace? Entonces, ¿quién se encarga? Porque la Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene muchos servicios que están yendo en curso, pero que sin embargo no abarcan al docente. Entonces, desde el departamento también necesitamos brindarle acompañamiento a esos docentes, pero con herramientas tangibles que sean funcionales. Sí, a mí me gustaría comentar cómo surgió la idea de la guía. Sí. Particularmente, creo que la experiencia humana le da como el impulso, ¿no? a los proyectos. Y pasó particularmente así como era en la diapositiva anterior estas preocupaciones, que puntualmente teníamos un docente de música que tenía un estudiante con discapacidad visual y el docente, creo que el semestre anterior ya se habían hecho algunas capacitaciones, sin embargo, este docente tenía por primera vez a este estudiante y el docente es el que acude a la dirección de estudios y comunica que él necesita soporte para poder generar materiales, para poder cumplir con los objetivos de aprendizaje y que necesita ayuda, ¿no? Que él no puede generar solo estos materiales. Y entonces, claro, en ese momento teníamos dos caminos, ¿no? Simplemente brindarle ese soporte al docente y ya, cubrir esa necesidad puntual que estaba surgiendo, o voltear a mirar el elefante en la habitación que ya había estado apareciendo en diversos momentos y hacernos cargo de estar listos en adelante o empezar a prepararnos, porque es un proceso largo como ahora lo van a ver, y empezar a prepararnos para estar listos cada vez y que ese elefante en la habitación ya no sea un elefante en la habitación, sino que realmente sea solo la habitación, ¿no? Porque ese elefante ya no es como algo ahí de lo cual no nos estamos haciendo cargo, ¿no? Entonces es ahí donde surge, y justo salió también la convocatoria para fondos de responsabilidad social universitaria para unidades académicas, y dijimos, bueno, brindémosle el soporte a este docente, por supuesto, no quiere decir que no hayamos dicho, no, hagamos la guía, espera. Y que esa experiencia sea recogida y que empecemos también a recoger distintas experiencias de enseñanza a distintos estudiantes con discapacidad para empezar con esa información que levantamos, generar una guía que ayude a largo plazo y que cada vez que tengamos estudiantes diversos, no tengamos que prácticamente empezar de cero o apagar el incendio, ¿no? En ese sentido, la guía que les va a comentar ahorita Mapi es un proceso al que hemos entrado que creemos que va a estar muchísimo tiempo en construcción, porque la idea es que se alimente de la casuística que vayamos teniendo, de modo que poco a poco ya no se sienta que hay alguna complejidad o complicación cuando tengamos un estudiante con algún tipo de discapacidad en el aula, sino que ya tengamos como el know-how de todo lo que ya hemos experimentado. Y creo que también esa es una de las razones por las que estamos aquí, ¿no? Digamos, si este fuera un encuentro convencional de investigación o tradicional de investigación, hubiera sido más difícil estar presente. Sin embargo, es un encuentro que parte de la creación y todos los procesos ricos que esto implica. Nosotros estamos partiendo de las experiencias y necesidades que están en curso,
¿no? No podemos detener la enseñanza académica así como lo hizo el ir construyendo mientras vamos avanzando. Paso a hablarles sobre el proyecto. El proyecto de la Guía de Enseñanza de Artes Escénicas con enfoque inclusivo, término que también hemos cuestionado y seguimos cuestionando, ¿no? Y sí nos gustaría que sepan, vamos a colocar la definición de cómo entendemos la inclusión. Pues lo que no entendemos, o lo que no queremos plantear es que no existe un espacio, un público, personas privilegiadas que albergan a alguien que tiene una necesidad específica. No, en realidad lo que queremos es que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de aprendizaje y que reciban para ello el apoyo que se requiere, ¿no? Sí, perdón, solo una cosita ahí, que hemos usado preliminarmente todavía la palabra inclusivo, porque es en el lenguaje común lo que hace referencia a lo que estamos trabajando, pero sí somos críticas con el término precisamente por lo que comenta Marpi, ¿no? No se trata de incluir a un otro, sino de que sea un espacio para todas y todos en nuestras diversidades. Y de repente, antes de avanzar un poquito más, otra característica que de pronto nos gustaría que conozcan de Fares es, yo llegué hace un año a Fares. Sabía de alguna forma que me iba a encontrar con un espacio muy variado. Varios de los estudiantes que hemos entrevistado, una de las cosas que señalan, al igual que yo señalo, es Fares es tan diverso que no es raro estar ahí. Y es cierto, ¿no? En Fares podemos encontrar estudiantes hablando solos. ¿Por qué? Porque están ensayando, estudiantes que son más activos también, cuya búsqueda de información está basada en la experiencia, en moverse. Nuestras aulas son diversas. La primera foto que vieron del elefante es un aula de Fares, un aula nada tradicional, no es un aula como esta. Entonces, quisiera que tengan ese recuerdo en mente mientras vamos contándoles de qué va el tema. Pues tenemos el propósito de acompañar a los docentes que tienen en sus cursos estudiantes que presentan alguna condición de desarrollo o discapacidad. Además, el objetivo es sistematizar la información recogida en dichos procesos para que en conjunto con estudiantes, con expertos en discapacidad, educación inclusiva y docentes del departamento, se puedan construir y establecer lineamientos y orientaciones para la pedagogía, teniendo en cuenta las diversidades de nuestra comunidad. Y la diversidad también de nuestros docentes, ¿no? Porque estamos hablando de artistas formando artistas. La relevancia de este documento consideramos que reside en que no existen en nuestro país lineamientos y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad o condiciones del desarrollo en la etapa universitaria. Sabemos que ya desde la escuela es súper complejo y menos aún existen estos ajustes de forma clara en esta etapa. Con más especificidad aún en la enseñanza de las artes escénicas, las cuales, como les contaba Ale, tienen metodologías donde desde el inicio, desde el primer ciclo, hacen uso de su cuerpo, de sus emociones, de sus pensamientos, y esto, si bien es rico, también puede abrir un escenario en el que podemos sentirnos vulnerables. ¿Quiénes somos? Quienes se encargan de este proyecto, pues estoy yo como coordinadora de Fares, Ale, que es docente de artes escénicas y ahora se encuentra en el vicerrectorado de creación, Katy Córdoba, que es nuestra asistente administrativa, y queremos que conozcan también al comité consultivo. El comité consultivo, que está conformado por Débora Grandes. Ella es directora de CAPAZ, que es una asociación que trabaja artes escénicas y discapacidad. Por Inés Coronado, que es docente de baja en este momento, pero es docente del departamento. Y es egresada de la carrera de danza. Es egresada de la carrera de danza. Ella es una persona con discapacidad física.
está Carmen, que ya le damos la bienvenida porque se incorporó a la mesa. Carmen es educadora y además tiene toda su especialidad en la parte de, no solo de educación inicial, sino en la parte de educación inclusiva, especialmente en autismo. Y tenemos también a Renata Bregaglio. Renata es parte del grupo de investigación de GRIDIS, que con ella investigamos temas de discapacidad en la universidad y que desde el inicio cualquier tema de discapacidad atraviesa el nombre de Renata y siempre ha estado muy comprometida con eso. Tenemos también la presencia de la Dirección de Asuntos Estudiantiles desde la oficina de país. Entonces, un poco resumiendo. Sí, un poco los objetivos de este trabajo que estamos realizando, de este proyecto, es brindar acompañamiento a las y los docentes que en el año académico 2023 requieran adaptar su metodología para estudiantes con discapacidad y o condiciones del desarrollo. Sistematizar dichas experiencias y necesidades surgidas en el proceso de enseñanza para, finalmente, y esperemos que pronto, formular una primera versión de esta guía de enseñanza de artes escénicas para personas con discapacidad o condiciones del desarrollo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Es un trabajo agotador, pero muy feliz. Bienestar forma parte de la dirección de estudios. Y la dirección de estudios trabaja todo lo que son los planes de estudio, la currícula, y tenemos practicantes como Alicia Chong también es parte de la dirección de estudios, en su momento Fabia también fue parte de la dirección de estudios, ellas son educadoras y su aporte es muy valioso porque pueden ver que parte de la metodología, por un lado, tienen en un momento, en realidad es un proceso en paralelo, hay un acompañamiento pedagógico. Hay estudiantes en este momento cuyos docentes están recibiendo este acompañamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos acompañantes? Ayudan a preparar materiales, a adaptar los materiales para personas que así lo requieren. Formalmente la universidad, por ejemplo, en casos de discapacidad visual, la biblioteca se encarga de poder pasar a un formato accesible todo lo que son contenidos de texto. Sin embargo, como pueden ver, artes escénicas requieren más allá de eso. Un ejemplo básico que les comentaba Alex, tenemos un estudiante con discapacidad visual que tuvo que pasar por el curso de lenguaje musical y en lenguaje musical pues tenemos que escribir música. Y leer partituras. Leer partituras, compartir partituras. Y eso es un proceso complejo, ¿no? Entonces, hay diferentes escenarios. Tenemos estudiantes que en algún momento han tenido discapacidad desde siempre, desde muy pequeños, otros que tienen alguna discapacidad adquirida. Y lo que hace el acompañamiento es darle soporte a la labor del docente y ayudarlo a adaptar esos materiales que ahora, por ejemplo, Carmen nos va a contar. Adaptar materiales no es sencillo, uno tiene que tener conocimiento de educación para poder adaptar materiales. Por otro lado, nos estamos encargando de las observaciones en aula. Hemos solicitado el permiso a los docentes, a los estudiantes para poder ingresar a las aulas, sea que alberguen o no estudiantes con condiciones del desarrollo, porque necesitamos saber qué es lo que pasa en un aula. Muchas veces ocurre que las investigaciones están hechas por una consultora, por ejemplo, ¿no? Y una persona externa pues, puede tener una mirada muy rica, pero no necesariamente, o sea, necesitamos co-crear, como dijimos en un momento, ¿no? Co-crear y partir desde adentro hacia afuera. Entonces, hacemos observaciones en aula, ya empezamos las mesas de trabajo, donde nos reunimos con las personas que nos acompañan, y un proceso bien rico que también hemos iniciado para es la entrevista a estudiantes, que nos han compartido sus vivencias. En muchos casos es la primera vez que comparten sus vivencias de aula, de cómo les ha ido en la universidad, de cómo se sienten en los espacios de la universidad, qué diferencia notan entre estar en un salón tradicional y estar en Fares, qué inconvenientes han tenido, no solo con docentes, sino también con compañeros.
Y esas entrevistas, pues con el consentimiento de ellos, han sido grabadas y también se están sistematizando en este momento. En paralelo, también tenemos un grupo de docentes quienes están pasando por una entrevista y esto también se está sistematizando. Aquí tengo un mensaje que sí me gustaría resaltar en este momento y es dentro de la comunidad de discapacidad, de autismo, existe una frase que es nada de nosotros sin nosotros. Sí, y Entonces, creo que me ahí, moviliza mucho eso. quiero resaltar que precisamente por eso está las entrevistas, ¿no? A las y los estudiantes para que podamos recoger de manera directa lo que tienen para decirnos, su propia voz y cómo eso que estamos trabajando aquí, ¿no? Desde un planteamiento quizás un poco teórico, ¿no? Con el acompañamiento pedagógico y todo, lo están percibiendo, lo están viviendo, ellas, ellos, ellas, ¿no? Sí, hay ciertas, no creo la palabra, pero ciertas licencias que nos estamos tomando por el cuidado de los chicos. Por ejemplo, Bienestar se encarga de las entrevistas a los estudiantes, ¿no? Y en el caso de las entrevistas a los docentes, gracias al fondo contamos con una consultora que nos ayuda con las entrevistas. También por los tiempos, ¿no? Nosotros tenemos este año de ejecución y por eso es que el trabajo es sumamente arduo. Para contarles un poco del estado actual, en el 2023-1 partió este proyecto con el acompañamiento y, por supuesto, la sistematización de esa experiencia inicial. Se observaron, si no me equivoco, tres, ¿no? Sí, tres clases. Se acompañaron. Se acompañaron 3 clases. Y hemos continuado con el proceso de observación y acompañamiento durante el 2023-2, que está sucediendo ahorita, bueno, no precisamente ahorita, pero en este espacio temporal. Y estamos también en la sistematización de entrevistas a estudiantes neurodivergentes y con diversidad funcional, que es un término que también estamos comenzando a abrazar. Y las entrevistas a docentes que han recibido en sus aulas estudiantes diversos en el pasado, ¿no? También para que esta investigación no solamente se centre en la población de estudiantes con discapacidad, diversidad funcional, perdón, y neurodivergencias de ahorita hacia adelante, sino que también algo podamos recoger de las otras experiencias que también ya han sucedido en nuestra facultad y que quizás también se han manejado en su momento y que hay muchas cosas que también se puede aprender de ahí, ¿no? Y las sesiones de trabajo con el equipo consultivo, que tenemos planeado reunirnos cada 2 semanas para compartirles los avances, compartirles ya borradores del avance de la guía. Sabemos, como les mencioné en un inicio, que esta guía va a ser un proceso en construcción probablemente durante varios años, ¿no? Por eso no planteamos que tenga como que guía, que está la verdad, ¿no? En una revista de tantas páginas, sino que más bien sea un documento de consulta, un documento abierto, un documento al que todo el tiempo le podamos estar haciendo preguntas, donde los mismos docentes puedan decir, oye, ¿sabes qué? No me sirve lo que me estás diciendo, ¿no? Yo tengo ese estudiante y de verdad que no encuentro, he leído toda la guía y no encuentro la respuesta para aquello que yo necesito y que nos podamos juntar y que podamos ver qué nuevas cosas podemos hacer para que realmente esa guía pueda ser de utilidad y que no se quede en el papel, que eso es lo que menos quisiéramos, ¿no? Lo que sí tenemos como plan para, de cierta manera, sí comenzar con este trabajo de brindar información a nuestros docentes, de brindar herramientas. Sabemos que en este momento van a ser bastante iniciales, pero por algo hay que empezar. Tenemos planteado el 6 de diciembre presentar una especie de brochure que resuma lo que tengamos hasta ese momento de la guía, que brinda información primaria, que brinda recomendaciones generales. Si gustan, al término de esta conversación, nos pueden dejar sus correos para hacerles llegar la invitación para cuando tengamos este evento en el cual presentemos este brochure. Y la idea es que este sea un inicio a que en el departamento, en la Facultad de Artes Escénicas, realmente se pueda comenzar a repensar las formas en las que estamos enseñando
a que sean formas que realmente estén abarcando a todas, todos nuestros estudiantes, ¿no? Y esperamos también que pueda ser un referente para las distintas unidades de nuestra universidad. Sí, nos encantaría compartir con las unidades que requieran también la información de cómo hemos hecho la construcción, pues nosotros vamos a estar encantados de poder compartirlo. Ahora vamos a dar pase a Carmen, ¿no? Carmen está representando en este momento el equipo consultivo y también nos va a hablar de puntos que son muy importantes para poder. Sí, yo le envié a Alicia mi presentación. Es una pequeña presentación cortita porque siempre me gusta ayudarme con unas ideas. Bueno, yo me voy a presentar. Yo soy Carmen Sandoval, soy directora de la carrera de Educación Inicial en la Facultad de Educación y docente a tiempo completo en el Departamento de Educación. Tengo que contarles un poco sobre mí, porque más allá de mis títulos, que creo que cualquiera puede poner Carmen Sandoval PUC y les va a salir ahí, quiero contarles por qué me emocioné tanto cuando recibí una comunicación de MAPI diciéndome si quería participar apoyando esta guía. Yo soy madre de un joven guapísimo de 15 años que fue diagnosticado cuando tenía 1 año y 8 meses con trastorno del espectro autista. Desde que lo diagnosticaron hace más de 13 años hasta ahora, he recorrido el camino del autismo con altibajos, me voy a poner a llorar ahorita, con altibajos, sacándolo adelante con todas mis fuerzas, pero sobre todo he empezado a investigar sobre el autismo. Si ustedes colocan mi nombre y colocan Carmen Sandoval Autismo, les van a salir un par de artículos que he publicado sobre el tema, todos circunscritos al ámbito educativo, y a pesar de que trabajo 80 horas por semana, o sea, yo no soy profesora a tiempo completo, sino de tiempo repleto, como me dice el hijito pequeño. Estudié en CEPAL durante 2 años, la diplomatura de, primero la diplomatura sobre especialización en trastorno del espectro autista y síndrome de Asperger, y luego me formé como terapeuta en autismo con la diplomatura de intervención psicopedagógica, y a partir de ahí se ha creado desde hace unos 5 años una senda de la que no me puedo separar, ¿no? Y que ahora con ustedes vamos a tratar de poner en blanco y negro, que es lo más difícil. Entonces, ¿me puedes ayudar, Alicia, con las diapositivas? Quería mostrarles esta foto. A mí me llama mucho esa foto, porque es una foto que he sacado de .edu, ¿ya? Si ustedes ven esa foto, alguien me podría decir si entre estos chicos hay algún chico, por ejemplo, que tenga TEA, o que tenga TDAH, o que tenga una dislexia. Nosotros no sabemos, ¿no? Atender las diversidades, ¿no? Neurodivergentes es un reto. Nosotros no podemos, hay mucha invisibilidad en este tema, ¿no? Y en la forma en cómo nosotros nos acercamos a tratar de comprender las neurodivergencias. ¿Seguimos, Alicia? En las investigaciones que he realizado, he detectado, ¿no? Y hay varios autores que además ya lo han documentado bastante, que hay barreras para aceptar e incluir a personas neurodivergentes en la educación superior. Y barreras que no solamente están vinculadas al aprendizaje. Cuando nosotros estamos en educación, nos obsesionamos por el aprendizaje, cuando uno no solo pasa ni por la escuela ni la universidad para aprender. O sea, aprendes contenidos académicos, pero sobre todo aprendes de la vida. Te relacionas con los otros, aprendes a construir tu propia identidad y tu propio ser. Entonces, las barreras que muchas veces nos pone la educación superior están vinculadas también a la socialización, a la interacción, a la participación. ¿Seguimos, Alicia? ¿Qué constatan las investigaciones sobre los estudiantes neurodivergentes que llegan a la universidad, ¿no? El reconocimiento de personas neurodivergentes en los diferentes niveles de la educación básica y de la educación superior se hace más visible a través de los años. Quiere decir que cada vez estamos reconociendo más esta diversidad.
Las personas neurodivergentes que reciben apoyos y ajustes razonables durante sus procesos de formación pueden tener trayectorias donde se observa una progresión. Y al propósito he puesto progresión entre comillas, porque estamos hablando de una condición, ¿no?, en la que con apoyos podemos lograr muchas de las metas. Y bueno, se observan estos procesos de progresión o de adaptación mejor llevados. Por eso es importante que la universidad brinde las condiciones para garantizar la educación inclusiva. Y sobre eso es que nosotros, y esta guía, va a tratar de traducir precisamente esas políticas que vienen desde arriba de la universidad a cuestiones mucho más prácticas que se viven en las aulas. La incomprensión de la neurodiversidad, así como los mitos relacionados a su condición, impacta la vida de las personas neurodivergentes, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en claro, porque cuando nosotros no comprendemos que somos diversos, que pensamos de manera diferente, que aprendemos de manera diferente, que socializamos de manera diferente, que interactuamos y que todos somos únicos, entonces esto también retrasa el progreso de las personas, ¿ya? Y el acceso, permanencia y finalización de los estudios superiores de adolescentes y jóvenes con alguna divergencia reconoce su derecho a la formación profesional. Nosotros no podemos solamente preocuparnos por el acceso de los adolescentes y jóvenes a la universidad, sino sobre todo sobre su permanencia durante los 5, 6, 7 años que van a estar acá. Pero yo me angustio aún más, porque yo digo, la universidad es solo un tránsito. Un tránsito puede sonar duro, pero es la verdad. Un tránsito hacia la vida adulta, hacia el mundo laboral, en donde vamos a tener que insertarnos con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de sentir, con nuestras formas de aprender, con nuestro funcionamiento particular. Preguntas para la reflexión. Mapi me dio 3 preguntas, pero era demasiado. Estaba pensando y decía, ¿cómo organizo porque en realidad yo venía a comentar sobre la guía, pero tenía que dar mi contexto para que un poco puedan conocer. ¿Cómo se manejan los temas de educación inclusiva en contextos universitarios? Porque si ustedes buscan, por ejemplo, educación inclusiva, escuela, les va a salir muchísimas investigaciones sobre educación básica regular. Los investigadores, así como yo también al comienzo empecé, están obsesionados por cómo se insertan los niños y las niñas en la educación básica, pero nadie estudia trayectorias. O sea, ¿qué es lo que pasa con estos niños y con estos jóvenes luego de que ingresan a la educación básica y a la educación superior, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejan estos temas? Lo vamos a ver. Y vamos a ver qué limitaciones sobre educación inclusiva pueden tener los docentes universitarios. Yo ya les digo que desde mi experiencia, los profesores de educación básica, o sea, los de colegio, tienen muchas limitaciones. No han sido formados para pensar en la enorme diversidad que hay en el alumnado. Y si los profesores de educación básica que han pasado 5 años en las facultades de educación, formándose como maestros, no lo saben, imagínense los docentes universitarios. Los docentes universitarios no han sido formados en pedagogía necesariamente. Muchas veces, bueno, han sido en sus carreras y se enfrentan a las aulas con los jóvenes en el momento en que están en la universidad. Algunos sí han recibido, conocen, tienen más intuición, pero no hay un conocimiento así muy profundo. Entonces, ¿cómo se manejan los temas de educación inclusiva en contextos universitarios? Pues en realidad esto que ustedes van a leer es como lo que quisiéramos que fuese una educación inclusiva real, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, con tener programas de educación integral dirigidos a estudiantes con alguna discapacidad o condición. Nosotros ya tenemos aquí el PAIE de la DAES, lo cual es un gran apoyo, ¿ya? También podemos pensar en programas para potenciar los aprendizajes, pero yo también he puesto programas para potenciar habilidades sociales, porque los aprendizajes no es lo único que nos va a garantizar. Hay esta palabra éxito, ¿no? En nuestra vida profesional. Acciones para garantizar la adaptación y flexibilidad, tanto curriculares como de contexto. Y en esto voy a insistir mucho porque
A veces nosotros, como estamos en medio de educación superior y nos estamos formando como profesionales, podemos adaptar las clases, los contenidos, las evaluaciones, pero nos olvidamos de ser flexibles y de adaptar el contexto. Daniel Valdés, que es, siempre lo nombro porque es un investigador fue investigador en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, desde los últimos años está en la Universidad de Barcelona, es especialista en autismo. Quien quiere conocer más sobre el autismo tiene que leer a Daniel Valdés, en sus redes sociales bastante información. Él dice, no podemos preocuparnos solamente de garantizar estas adaptaciones curriculares, sino sobre todo adaptar el contexto. O sea, muchas veces el contexto determina o influye en el resultado de los aprendizajes de los chicos, ¿no? Y bueno, hay que promover estrategias para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo. ¿Seguimos? ¿Y qué limitaciones sobre educación inclusiva pueden tener los docentes universitarios? Bueno, pueden tener limitaciones a nivel de los conocimientos, que la educación inclusiva es un derecho, ¿no? En tanto yo no reconozco la educación inclusiva como un derecho, yo podría simplemente no pensar que es obligatoria o no pensar que es necesaria para todos, ¿ya? Entonces la educación inclusiva no es un favor, es un derecho de las personas. Ya está reglamentado en el Estado, pero hoy nos quedaríamos horas si les cuento, y a nivel nacional e internacional, pero es un derecho. Hay muchos prejuicios sobre la neurodiversidad, no se comprende, ya muchas veces se dice, todos somos neurodiversos, pero al decir todos somos neurodiversos, invisibilizamos a las personas que tienen alguna neurodivergencia, como por ejemplo el autismo, o el TDAH, o una dislexia. ¿Por qué? Porque al ser todos diversos, bueno, pues todos vamos a funcionar diferente, todos vamos a aprender diferente, entonces ya un poco como que ocultamos esta realidad, ¿no? También tiene que ver otra limitación con la comprensión de la neurodiversidad como una condición humana. Yo he escuchado profesores que relativizan, por ejemplo, ¿no? En el caso, voy a hacer alusión al trastorno del espectro autista, pero que relativizan, es muy sensible, pide muchas adaptaciones, está, no sé, como exigiendo que se le evalúe, que se le diga de manera diferente. Entonces no comprende, por ejemplo, en el caso del autismo, que es una condición con la que la persona nace y muere, ¿ya? Y que necesita ese tipo de adaptación. Luego, hay otra limitación que está referida a las necesidades de las personas de ser acompañadas en el proceso inclusivo. O sea, no podemos hacer una adaptación y luego decir, bueno, chao, adáptate a eso, ¿no? Y ya cumplí. Y no, yo tengo que acompañar ese proceso a lo largo de todos los años que el chico esté en la universidad, o la chica, ¿no? Es necesario que los docentes desarrollemos más estrategias para poder observar de manera más detallada y obtener información que nos permita realizar las adaptaciones. Cuando yo hablo de adaptaciones, ¿no? Hablo de adaptaciones, como yo te decía, Marco, o sea, de pequeñas adaptaciones que podemos hacer en las aulas, como por ejemplo, acá voy a tener que referirme al autismo, que es lo que más conozco, por ejemplo, de las anticipaciones, de ser claro al dar consignas, de utilizar un lenguaje sencillo, de utilizar mucho apoyo de imágenes. O sea, estamos en educación superior, pero no por eso vamos a dejar de apoyarnos en imágenes, en secuencias, en tiras de acciones, por ejemplo, cuando queremos enseñar un concepto, una noción, ¿ya? Y entonces, estas adaptaciones se van pensando en función de las características de los estudiantes. O sea, yo no puedo venir y decir, bueno, voy a dar mi receta para todos los chicos con trastorno de espectro autista de la universidad, vamos a hacer la adaptación, vamos a hacer la anticipación, vamos a ponerle agendas visuales, porque no todos son iguales. O sea, quien vive, quien conoce a las personas, por ejemplo, con autismo, sabe que se comportan y son de maneras muy diversas. Entonces, si no construimos herramientas de observación que nos permitan conocer a nuestros estudiantes,
va a ser muy difícil que podamos realizar esas pequeñas adaptaciones. Y eso implica, por ejemplo, que los docentes empecemos a tener nuestros pequeños cuadernitos de campo donde podamos anotar, tengamos unas pequeñas fichas de observación, podamos, de repente la observación nos queda corta porque hacemos muchos, ¿cómo es? Podemos presuponer ciertas cosas, podríamos hacer uso de una entrevista, ¿ya? De una pequeña entrevista, una pequeña encuesta para conocer a nuestro estudiante. Y como el estudiante está en el centro del proceso, adaptamos en función a él, ¿no? Y otro asunto también de los docentes sería valorar nuestras buenas prácticas y crear redes de apoyo para compartir conocimientos y experiencias. Ya se sabe desde hace bastante tiempo que cuando las personas comparten sus saberes profesionales, se mejora la práctica educativa, ¿ya? Y entonces, esta es una vía, claro, podemos nosotros compartir nuestros saberes profesionales de manera muy ética, por ejemplo, no diciendo los nombres de los estudiantes, respetando, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta cuestión de la confidencialidad y anonimato para poder contar nuestras experiencias es fundamental, porque así también no creamos prejuicios en los otros docentes que luego podría enseñarle a este alumno, y lo que compartimos son saberes, ¿ya? Eso, por ejemplo, es muy importante. No sé si quieres que diga algo más, porque si no me voy a quedar hasta las 9 de la noche. Creo que Ale quería agregar. Sí, yo quería agregar un par de cositas sobre lo que dijiste. Me parece sumamente interesante esta herramienta que planteas de que los docentes puedan tener un cuaderno para tomar notas, porque siento que eso es algo que en las aulas de artes escénicas se usa mucho de manera genuina. No particularmente porque tengas un estudiante o porque estés como ya con la alerta de observaré para ver qué puedo hacer, no, simplemente es como por default, sobre todo en los cursos artísticos, los docentes tienen sus bitácoras para tomar notas sobre los avances y las particularidades y las necesidades específicas de cada estudiante, ¿no? Por ejemplo, en las clases de actuación se toma nota de qué observan en el estudiante para apuntalar específicamente determinadas habilidades que le falta desarrollar, poder dejarle ejercicios particulares, ¿no? Entonces, es interesante cómo esas herramientas, dado que en artes escénicas se trabaja de manera mucho más cercana con el cuerpo, con la sensibilidad, comentamos con Api, hay esa oportunidad de, creo yo, que nuestra comunidad docente abrace de manera mucho más rápida esta apertura, ¿no? Esta conciencia para trabajar con estudiantes diversos, ¿no? Otra cosa que quería comentar que me parece sumamente interesante es esto que hablas de que, claro, reglamentariamente la educación inclusiva es una obligación, pero la obligación, y alguna vez lo discutimos en el inicio de la formulación de esta guía, no solamente es ya que ingresen a la universidad y ya está, sino que lo más valioso es lo que tú decías, ¿no? De que puedan completar su formación universitaria, y creo que lo que queremos también es que no es que la tengan que completar pasando dificultades todo el tiempo, ¿no? Que es a veces lo que sucede porque todavía estamos en una etapa donde se está comenzando este camino, sino que esperamos que algún día todes puedan simplemente pasar la universidad como cualquier persona pasa en la universidad, con dificultades de vez en cuando, por supuesto, porque quien no las tiene, pero que esas dificultades no estén ligadas a la condición particular o la discapacidad que pueda tener esa persona, ¿no? Yo les puedo comentar algo, por ejemplo, que yo en mis clases, yo tengo un pequeño, ya no uso cuaderno, ahora todo es digital, ¿no? Y entonces tengo la lista de mis alumnos y siempre coloco aquello que los hace más felices de lo que he observado yo. Yo no les pregunto, veo, observo. Y luego pongo aquello que me he dado cuenta que les molesta. Entonces, por ejemplo, sé a quién no le gusta que le haga participar y que lo saque al frente, hacer una actividad, ¿no? Entonces voy marcando. Y luego a mitad de ciclo les paso una encuesta. Digo, ¿qué es lo que te parece más hermoso del curso? ¿Qué te parece más pesado del curso? ¿Y qué recomendación me darías a mí, a Carmen, para, ¿no? El año pasado tuve 30 alumnos en un curso, me volvía loca porque
Ya no sabía, o sea, me confundía los nombres, ¿no? Terrible, tenía que ir al campus a ver la cara del alumno para acordar. Felizmente ahora hay fotos. No, sí. Hoy este ciclo cuando me dieron 9 alumnos, Dios mío, yo andaba en las nubes y siempre sí voy a poder observar, tengo 9, incluido un estudiante de Derecho, imagínate. Entonces, esta práctica, por ejemplo, que puede ser tan sencilla y que realmente quita 5 minutos, porque preguntarles eso de qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te desagrada y qué se puede mejorar, realmente lo hacen rápido y lo escriben al toque. Puede ayudar también a conocernos y a mejorar las dinámicas. O sea, en ese sentido, voy a retomar de nuevo a Daniel Valdés, hay que conocer al alumno. O sea, nuestro reto, y ahora imagínate en ciencias con 200, no, pero en Fares no es así, ¿no? Hay 200 alumnos por clase. ¿Sí? No, yo te digo. O sea, Que avanzan en... sí, que avanza. Pero en Fares, ¿cuántos hay más o menos en aula? Tenemos ingresantes 150, o sea, pero los ingresos son una vez al año. Pero esos 150 se reparten entre las diversas Sí, especialidades. Sí, para quienes no conocen, artes escénicas tiene 4 especialidades. Tiene teatro, tiene creación de producción, tiene danza y música. Y música se subdivide también en diferentes concentraciones. Una cosa que quería añadir y que justo surgió en la mesa que tuvimos esta semana fue en Fares hay mucha horizontalidad, ¿no? Lo señalaba Carmen. Y en realidad creo que en este momento hay mucha apertura, ¿no? Hay mucha apertura a la escucha, a la propuesta, a poder desarrollar proyectos que de repente a veces cuando estamos muy sumergidos en la educación tradicional también en especialidades o facultades más tradicionales, no se consigue. Entonces, creo que no ha sido una que haya surgido en Fares. Creo que es la primera iniciativa en la universidad de esta guía de este tipo. Y algo que también queremos mostrar es que es algo que también se puede desarrollar en otras unidades. Y que hay, o sea, puede ser que uno como departamento no tenga recursos internos, pero también hay oficinas como la social universitaria que brinda soporte a los docentes, a las unidades. Es más, Carmen también ha ganado un fondo de RSU como docente. Entonces creo que hay... Lo difícil sería pensar que todos los ciclos vamos a enseñar igual. Qué aburrido sería enseñar igual todos los ciclos, como decía Fabi en algún momento. ¿Y por qué tienen siempre la misma bibliografía? ¿No han leído algo que les interese un poco más o que les apasione? O sea, eso no tiene que ser así. Y algo que también me gustaría mencionar de ahorita que fue en la clausura del encuentro anual de investigación, investigación, hubieron varios profesores que mostraron sus proyectos justamente que brindaban un aporte directo a la comunidad, ¿no? Casas antisísmicas, prótesis para personas que han tenido pérdida de los miembros superiores, ¿no? Y hablaban de cómo hay que salir de la burbuja de la universidad, pero después hubo otra profesora que decía, también hay que aprovechar esta burbuja, ¿no? Entonces creo que con lo que decía Mapi, es como aprovechar que estamos en una burbuja que nos brinda como que un lugar propicio para poder generar este tipo de documentos y que luego puedan ser un referente para fuera de la burbuja, ¿no? Y claro, y que también está en nosotros hacer la chamba de que esto no se quede acá y digamos, ok, todos en la PUC serán felices y ya, ¿no? Sino que también podamos generar referentes para que fuera de la burbuja también comencemos a trabajar en un Perú más inclusivo, ¿no? Bueno, con las acepciones que tiene la palabra inclusión, pero creo que se entiende la idea y también con lo que mencionabas, Carmen, de la preocupación de qué pasa después, porque finalmente la universidad termina siendo también un lugar seguro, protegido. Pienso que con que el enfoque de inclusión también sea transversal y todos los que están en el aula empiecen a recibir esa conciencia, estamos también de poquitos cambiando el mundo de afuera
porque estamos empezando a generar una comunidad muchísimo más consciente de las diversidades y probablemente, claro, no todos en el aula tendrán una condición del desarrollo, una diversidad funcional, pero si empiezan ya a tener esa conciencia, probablemente cuando hagan sus, pensando en las de artes escénicas, ¿no? Cuando hagan sus obras van a pensar, ah, ya, pero en mi obra también voy a poner la descripción del texto por si hay una persona, que no puede escuchar, y entonces le voy a poner el texto ahí y voy a hacer una función que tenga audiodescripción para las personas que no puedan ver, y así sucesivamente empezamos de a poquitos, esperemos, para creo, terminar un poco con esperanza. Además, Cambiar la yo realidad. también tengo una esperanza, que es a través de las artes donde podemos llegar más hacia las personas. O sea, las personas no te van a leer manuales, no te van a a veces leer artículos, pero sí pueden ir a una obra de teatro, pueden escuchar una canción, ya pueden ver alguna composición, y es a través de ahí donde pueden sensibilizarse. Mira, tenemos que luchar contra siglos de una educación tradicional que ha visto el alumno que se sienta bonito, que aprende, ¿no? Es que es el mejor, y si quieres moverte de tu sitio es una disrupción para una educación tradicional. Podemos utilizar una educación diferente, tanto en la básica como en la educación superior, y yo creo, o sea, yo confío en que la guía es una manera, es algo disruptivo, porque están ensayando, o sea, no atreverse es lo peor. Yo sí pienso que, yo mañana voy a dar mi taller, ¿no? Y digo, a veces me da miedo, ¿cómo va a salir? Pero después digo, no, porque si uno no se atreve, no sabe si hay cambio. Entonces, es como tener el coraje de atreverse para ver. Y por eso me gustó mucho lo que dijiste, esto no es un manual, no es un instructivo, es el tratar de acercarse a los docentes, sensibilizarlos, darles pistas para que ellos puedan ir mejorando su práctica. Vamos a rescatar aquello que es bueno, vamos a potenciar todavía más aquello que es bueno, y vamos a evaluarlo, ¿no? Para ver cómo se puede ajustar y cómo en el tiempo va a ser, digamos, va a llegar a más personas. Claro, que ellos mismos puedan nutrir la guía. Claro, y que podamos estar en esa situación de cuestionarnos constantemente de qué se requiere, de qué se necesita, ¿Cómo lo podemos hacer mejor? cómo le podemos hacer mejor. Han habido ya en este semestre actividades que de alguna forma han estado aparentemente desarticuladas, pero que tienen mucha relación, ¿no? Hace poco vino Ernesto Reaño a hablar de neurodivergencias, de diferentes letras, se estrenó también un cortometraje diversamente que se presentó también en el Auditorio de Generales Letras, y creo que hay que tener mucha capacidad de observación, de escucha, y que ustedes que han venido hoy repliquen eso, ¿no? Lo que han escuchado, para que de repente el 6 de diciembre, que es la presentación, también vayan más personas y puedan seguir replicando lo que estamos haciendo y lo que otros están haciendo. Muchas gracias, y abrimos un momento para si tienen preguntas, dudas, aportes. Todo es bien recibido, de la idea que podamos cambiar. No se peleen, por favor. Tengo una inquietud, pero antes de ello, felicitaciones, me encantó el proyecto. Muy buena la iniciativa y ojalá todos los éxitos. Sé que se va a proyectar, y o sea, ahorita está lo que vi que es para, digamos, alumnos que tienen no discapacidad, sino neurodivergentes, ¿no? Y que es estoy aprendiendo los nuevos términos. Entonces, pero supongamos que si si esto se proyecta para otras facultades, para que no sea un referente y digamos escapa, supongamos que le toca a los alumnos que hoy en día que tengan una discapacidad visual o que sean sordos, es digamos un poquito más la tendencia por ahí. ¿Cómo sería ese manejo para poder incluir esos puntos, dado que se ha manejado por acá el tema del TDAH, ¿no?
neurodivergente. Había, digamos, hay como una ventana para poder Sí, de hecho, la guía que planteamos hacer está apuntando a tanto discapacidades físicas como las neurodivergencias, ¿no? Entonces, de hecho, incluso este semestre se ha recogido también justo casos de lo que has mencionado, ¿no? Tenemos un estudiante con discapacidad visual, el de música que mencioné. Entonces, sí, estamos apuntados, bueno, tenemos 3, pero el que hemos observado. Sí, y claro, de todas maneras sabemos que para cada facultad la naturaleza de las clases son distintas, ¿no? Y que por ende a cada unidad le tocará hacer su chamba de generar sus propias guías, pero de todas maneras termina siendo un referente, uno, porque te anima, ¿no? A decir, oye, mira, si esta unidad tiene una guía de enseñanza para personas con discapacidad y neurodivergencias, yo quizás también debería tenerlo, ¿no? Y por otro lado, también es un referente en términos de metodología, ¿no? Creo que ahí es donde más podemos aportar porque esta metodología que hemos planteado, donde de hecho el documento va a ser un documento en constante construcción, en constante cuestionamiento, creo que es algo muy valioso porque hasta el momento siempre he visto que las guías, los lineamientos de trabajo tienden a ser documentos que más bien los percibes como algo que es cuadriculado, que te dice como las cosas se hacen así, y si no las haces así, pues entonces no tengo las respuestas, ¿no? Y creo que también es la oportunidad no solamente de que se generen documentos, sino que también mecanismos, ¿no? En las unidades donde se puedan recibir otras preguntas, donde se pueda co-crear nuevas respuestas, y creo que ahí es clave y algo maravilloso que tenemos en nuestra unidad, que me parece que no es en todas las unidades, es que tenemos una persona encargada de la coordinación de bienestar, que es aquí Mapi. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, es que creo que justamente el que haya una persona y no un documento a quien tú puedas acudir y le puedas decir qué hago, ¿no? Es algo muy valioso que creo que debería de haber en todas las unidades de la universidad. Porque claro, no se trata de esto, simplemente que existan las respuestas, porque nunca vamos a poder tener las respuestas para todo, ¿no? Sino de poder sentar a pensar juntos qué podemos hacer para que las cosas funcionen, ¿no? Ahí me gustaría agregar algo, pero creo que son 3 cosas. La primera es que sí necesitamos partir de observaciones que ya se estén haciendo. ¿Por qué? Porque las unidades académicas pueden tener diferentes tipos de poblaciones. De pronto en estudios generales podría haber más personas neurodivergentes, de pronto en redes sociales podrían haber más personas con discapacidad. Yo creo que hay que empezar a atender aquello que tenemos en este momento, ¿no? Porque teóricamente nosotros hubiéramos podido abrir toda la gama de condiciones y discapacidades, pero hay que atender necesidades. Y eso solo lo podemos saber cuando estamos ahí, cuando estamos observando. O sea, actualmente la red de bienestar de la universidad tiene un representante de bienestar en cada unidad. ¿Por qué no se hace a veces tan visible? Porque a veces esa responsabilidad recae en personas que ya tienen un cargo, ¿no? Artes Escénicas ha tenido muchas iniciativas valiosas. Artes Escénicas me recibió sabiendo que soy autista. Artes Escénicas decidió contratar persona exclusiva para la coordinación de bienestar. Entonces, yo puedo darme el lujo de estar paseando por la facultad, entrando a las aulas, pero a veces esa condición no es reconocida por otras facultades y creo que poco a poco las cosas que hacemos desde chiquito puede ir creciendo y volverse una política, ¿no? Que sea necesario que en cada unidad exista una persona dedicada al bienestar de estudiantes, ¿no? Así como lo tiene que haber en la DAP para docentes, para los administrativos, pero hablando de los estudiantes tiene que haber alguien ahí observando y recogiendo las observaciones de los docentes. No olvidemos que la primera línea de contacto y de atención y de observación son los docentes, ¿no? Pero a veces ellos también se sienten muy solos. O sea, yo tengo un año y este semestre
recién se acercan los docentes porque ya saben quién soy, porque ya saben por dónde ando y Mapi ocurre esto, ¿qué podemos hacer? Y otra cosa que sí quería compartirles también es muchas de las intervenciones que requieren nuestras unidades no son necesariamente individuales. A veces tenemos miedo porque decimos, ¿y cómo atendemos a tantas personas? No, y esa es una de las razones por las que se hace la guía. La guía se hace para todos y todas. No se hace para un docente, para dos docentes que tienen una necesidad o para un estudiante, ¿no? Y hay intervenciones que hacemos en aula o acompañamientos que hacemos en aula que es para el aula, para la dinámica de esa aula, no para una persona que genere un problema. Entonces creo que sí, ese enfoque comunitario también es algo que nos da gran aporte para una universidad que es tan grande también. Supongo que eso está como concebido desde ese enfoque comunitario, pero es que me queda la duda de qué sucede cuando queremos como desarrollar un poco más esta perspectiva inclusiva, pero pongámoslo desde la perspectiva de alguien que no, digamos que no tiene alguna diversidad funcional y no hay como esa iniciativa empática. Y creo que eso es algo que puede suceder más en otras facultades, no tanto de repente en Fares, porque es como no hay tanta esa iniciativa empática, pero hay esa necesidad de tener que trabajar con el cuerpo del otro. Entonces necesitas trabajar eso de alguna manera, pero igual yo pienso como en esa preocupación de lo necesito, más no es algo que me interese. No sé si se entiende, porque como también siento que tiene que ver un poco como la calidad de personas que se busca que formemos acá y como ese interés genuino, como no pensarlo como un trato especial que se le está dando a alguien, sino como entenderlo como, oye, no, son otras necesidades y está bien como entender que esto debe ser apto para todos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando, y supongo que eso es algo que contempla la guía, no lo sé, como, ¿qué ocurre cuando no hay esa iniciativa como por querer hacerlo? Pues, chat. O sea, pero me refiero entre la gente, ¿no? Entre las masas, entre los O estudiantes. sea, ¿te refieres a Gracias. que en Sí, una creo- clase, perdóname, quiero entender bien Ya. la pregunta, que te refieres a que un docente plantee determinadas metodologías particulares para un estudiante con discapacidad y que los otros estudiantes estén como, oye, pero ¿por qué tenemos que, no sé, porque tiene una tarea diferente? ¿O a eso te refieres? Ya, a ver, algo que planteó Carmen, creo que es bien importante resaltar. La inclusión es un derecho. Entonces, en ese sentido, la universidad tiene reglamentos. Así como existe el reglamento dirigido y la comisión dirigida hacia el cuidado frente al hostigamiento, frente a la violencia sexual, también existe la reglamentación de sanciones disciplinarias. Si tú faltas a un reglamento sobre discapacidad, si tú como individuo, si tú como grupo faltas a un reglamento sobre discapacidad, estás cometiendo una falta disciplinaria. O sea, así como existe esa reglamentación, también existen las faltas. Ahora, creo que no debería ser la forma por donde lo abordemos. Creo que la invitación aquí es a, si aquí hay personas que son de diferentes facultades, es activar su red de bienestar, ya sea con los estudiantes de su centro federado, ya sea con su responsable de bienestar, y también hacerles saber que no está solo en esa función. Como yo les decía, yo estoy en una situación privilegiada, pero otros representantes del bienestar cumplen muchas funciones al mismo tiempo. Pueden ser docentes, pueden ser directores de estudio inclusive. Entonces, pero sí me parece importante que si tú crees en eso, tu compañero cree en eso, se unan, ¿no? Siempre hay docentes que buscan ayuda, ¿no? Siempre hay posibilidades de realizar cambios.
Y lo otro es, si yo como persona con una condición o discapacidad también tengo que conocer mis derechos. El bullying está sancionado en el colegio y está sancionado en la universidad. Es una falta disciplinaria que puede conllevar sanciones de todo tipo. Entonces, pero creo que el abordaje también tiene que ser desde el sentido común y desde la empatía, porque ese es el perfil de personas que formamos, ¿no? O sea, no van las competencias dirigidas hacia la excelencia, sino se formaron personas, justamente, personas sensibles. De repente hoy viniste tú, pero de repente el 6 puedes ir con alguien, puedes animar a un profe, a una profesora a ir, y eso es una bolita de nieve. Sí, de todas maneras es bien interesante lo que traes, lo estoy anotando para que pueda ser una pregunta que surja en la guía. ¿Cómo manejar el argumento? Yo quisiera agregar algo. Muchas veces el desconocimiento es parte de esta ignorancia que te hace no poder, digamos, comprender lo que pasa, ¿no? Entonces hay que hablarlo, hay que explicarlo. Yo, por ejemplo, donde voy, siempre trato de explicar a los otros. Por ejemplo, por decirte, ¿no? Cuando voy a un lugar público, a un restaurante, o voy al médico, y yo sé que a mi hijo le fastidian ciertas cosas, yo les digo, o sea, mi hijo tiene TEA, por ejemplo, al dentista, ¿no? La máquina, tú le tienes que mostrar la máquina así, cómo suena, porque si tú se la pones así como se la pones a cualquier paciente, se va a asustar, y simplemente no volverá nunca al dentista. Entonces, yo no puedo suponer que el dentista, prácticamente le digo, te das un trastorno de desarrollo que parece en la primera fase, me falta eso nada más, empezar a decirle lo que dice el DSM-5, ¿ya? Pero lo hago con él, con el que corta el cabello, con todos, y llegado un momento, ya como mi hijo está me dice, yo explico, ya no, ya tú ya no, o sea, yo voy a explicar, me molesta tal cosa, me molesta tal cosa, me molesta tal cosa, ¿no? Entonces, nos vamos empoderando nosotros de hacer valer nuestro propio derecho y vamos haciendo conocer a los otros que hay ciertas cosas que nos molestan y para las cuales necesitamos un cambio, un apoyo, una adaptación, un ajuste. Eso sería. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias, Carmen, Mapi. Ha sido una linda conversación y bueno, quienes gusten pueden dejar su correo con Analu para que reciban la invitación para cuando mostremos Tómenos una foto porque Yo lo voy a tomar. Ya. Pero ahí me la mandas porque justo yo quiero, lo primero que voy a hacer es ponerlo en mi Facebook. ¿Podemos poner otra vez? Sí, O sea, podemos poner la ficha del encuentro sí, algo así más. O de repente, ajá, el título de la guía. Ahí está. Es muy complejo, ¿no? Creo que siguen transmitiendo. Sí, yo voy a terminar. Muchas gracias.